Un tema que nos permite identificar circuitos de una manera rápida es el teorema de Norton, ya que podemos reducir circuitos que contengan alguna fuente de corriente o de voltaje de tal forma que nos quede una impedancia característica con una denominada como Z de Norton o impedancia de Norton y nuestra fuente de corriente en paralelo con esa impedancia. Si se fijan, aquí tenemos dos figuras en la parte, bueno, una figura en la parte inferior donde tenemos las similitudes entre lo que es el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. El teorema de Norton pues nos dice que tenemos una corriente de Norton. Esta corriente pues se puede obtener a partir del teorema de Thevenin de conocer dos elementos que sería el voltaje de Thevenin y Z de Thevenin. La diferencia ahora es que esta impedancia que tenemos de Norton es la misma que obtenemos de Thevenin. Si se fijan, aquí la tenemos en paralelo con la fuente porque ambas están conectadas a las mismas terminales. Entonces nosotros pudiéramos hacer una conversión entre un sistema o entre otro sistema. Entonces podemos decir que los circuitos equivalentes de Norton y Thevenin pueden determinarse uno a partir del otro utilizando algo que se llama transformación de fuentes. Es lo que estamos haciendo en estas partes. Y aquí trae una explicación de cómo podemos hacer ese estudio del teorema de Norton de una manera que, siguiendo sus pasos, podamos determinar la forma en la que obtenemos los valores deseados. En este caso estamos buscando impedancia de Norton y corriente de Norton. Veamos el siguiente circuito. Aquí nos está pidiendo que hagamos un análisis con respecto a estas dos terminales. Tenemos una resistencia de 6 ohms y tenemos tres elementos. Tenemos estos elementos en serie, este elemento en paralelo y tenemos una fuente. Ahora, mediante el circuito equivalente de Norton, vamos a conocer primero la impedancia equivalente, que fue lo que habíamos hecho en el circuito de Thevenin. Z1 pues la vamos a identificar como R1 más JXL, va a ser igual a 3 más J4. Este J4 sale porque como la impedancia está expresada en ohms, y al ser bobina se le agregan 90 grados, por lo tanto sería 4 con ángulo de 90, o expresada en rectangular se expresaría como J4. En el caso que nosotros la quisiéramos en polar, pues su resultante sería 5 ohms con ángulo de 53.3. Este 5 sale de elevar al cuadrado sumarlos y aplicarles la raíz cuadrada. Y el ángulo sale de sacar tangente a la menos 1, parte imaginaria, entre parte real, y tenerlo en de gris. Serían los 53.13 grados. En el caso de Z2, es nuestra impedancia capacitiva. Como tiene 5 ohms, se le agrega menos J. ¿Por qué menos J? Porque queda como si fuera con ángulo de menos 90 grados. Menos 90 grados al transformarlo a cartesiana se convierte en menos J. La impedancia de Norton con respecto a esas terminales sería analizarla cortocircuitando esta fuente. Entonces nos va a quedar la Z2 conectada a estas terminales y la Z1 también está conectada a esta misma terminal y por este lado conectado a esta misma terminal. Por lo tanto sería el paralelo de ambas impedancias. Sustituyendo valores nos quedaría de esta manera. Entonces Z2 al convertir de menos J5 quedaría expresado como 5 con ángulo de menos 90 grados. Lo hago de esta forma porque es más fácil multiplicar polares y sumar rectangulares. Entonces esto que vemos aquí
es lo mismo que tenemos aquí y que tenemos aquí. Entonces abajo estamos haciendo una suma y arriba estamos haciendo una multiplicación. En la multiplicación 5 por 5, 25, y los ángulos se suman. 53 menos 90 nos va a generar menos 36.87. Y sumando la parte de abajo, la parte real pasa tal cual, el 3, y la parte imaginaria se suman. 4 menos 5 nos genera menos JI, menos J1. Ahora, esa parte de abajo la convertimos en polar y este 3 menos J1 se convierte en 3.16 con menos 18.43 grados. Para dividir, se divide 25 entre 3.16 y se resta menos 36 menos este ángulo. Entonces, como el ángulo es negativo, ahora lo convierte en positivo. Sería 36.87 menos 36.87 más 18.43. Y este sería el resultado que nos está generando de esa operación. Aquí ya tenemos nuestra impedancia de Norton. Esta impedancia nosotros la podemos poner en manera rectangular, porque cuando la encontremos vamos a saber que esto va a corresponder a una resistencia, y por el signo negativo vamos a saber que esto corresponde a una capacitancia. Entonces ahora lo que nos hace falta a nosotros es conocer la corriente de Norton que va a llegar a nuestro punto de análisis. Entonces para ello nosotros vamos a decir que la corriente de Norton es igual a la corriente que pasa por el circuito. En este caso se va a conocer como E sobre Z1. ¿Por qué no consideramos este valor? Porque es la corriente que llegue aquí, automáticamente es la que nosotros queremos para nuestras terminales. Por esa razón nada más estamos considerando al valor de Z1. Entonces, para hacer ese análisis sustituimos valores. E vale 20 y Z1 ya lo teníamos aquí arriba, que vale, perdón, es este valor, 5 con ángulo de 53.13. Entonces 20 entre 5 nos da 4 y el ángulo nos quedaría menos 53.13, que sería 0 menos este ángulo. Y ya tenemos nuestra impedancia de Norton, perdón, nuestra corriente de Norton. Ahora las vamos a colocar en paralelo y nos quedaría expresada de esta manera. Impedancia de Norton, perdón, corriente de Norton, y lo que les comentaba, la parte real se convierte en resistencia y la parte imaginaria por el signo se convierte en capacitancia. Y de esta manera resolvimos el circuito para la red externa al resistor de 6 ohms de la figura. Espero les haya quedado claro. Tenemos una fuente de voltaje, al final se convirtió en una fuente de corriente. Bueno, veamos otro ejemplo. Aquí nos dice que queremos conocer I0 en la figura. I0, si se fijan, viene en esta dirección y está entre el punto A y está entre el punto B, que quiere decir que vamos a analizar el circuito con respecto a la terminal A y con respecto a la terminal B. Entonces veamos cómo se haría este análisis. Aquí nos dice que de la figura debemos obtener dos elementos. Uno es la impedancia de Norton. Para eso pues tenemos que cortocircuitar esta fuente y tenemos que abrir esta fuente de corriente. Y además tenemos que encontrar la impedancia equivalente en las terminales que les había comentado, entre A y B. Y pues eso se va a mostrar de esta manera. Al abrir la fuente nos queda el circuito abierto de esta manera y al cortocircuitar nos queda el circuito de esta manera. Entonces, si se fijan aquí, al cortocircuitar, en ese momento todo lo que esté conectado aquí nos va a dar 0 ohms. ¿Por qué? Porque al estar un cable
conectado entre estos terminales, la impedancia pues se va a convertir en 0 ohms. Y por lo tanto 8 menos J2 y 10 menos J4 quedan en cortocircuito. En este caso nuestra ZN se va a hacer de 5 ohms, que sería solamente el valor de esta resistencia. Y se fijan que a pesar de que se ve que es un circuito con muchos elementos, prácticamente lo único que nos sirvió de este análisis al eliminar las fuentes pues fue la resistencia de 5 ohms. Ok, ahora nos vamos a enfocar en encontrar la corriente de Norton del circuito. Para encontrar la fuente de la corriente de Norton del circuito, ocupamos hacer un análisis de mallas. En este caso, vamos a considerar todos los elementos y nos quedaría representado de esta manera. Recuerden que al considerar A y B como terminales, aquí vamos a poner como si fuera un cablecito. Por esa razón el circuito se ve de esta forma. Y vamos a identificar que tenemos una fuente de corriente entre una malla de este lazo y una malla de este lazo. Por lo tanto, se genera una corriente que se llama de supermalla. Esa corriente de supermalla pues nos va a permitir hacer un análisis un poco más sencillo de lo que pensamos que puede ser ese tipo de circuitos. Ahora, ¿cómo lo vamos a analizar? Vamos a empezar con la malla 1. En la malla 1, si se fijan, en I1 tenemos el 8 y el 10 que son números reales. Y tenemos menos J2 y el J4 que son números imaginarios. 8 y 10 nos da 18 y menos J2 más J4 nos da J2. Entonces en I1 tendríamos 18 más J2, que sería esta parte que tenemos aquí. Ahora, cuando hacemos el análisis de mallas, empezamos por los elementos. Primero que nos encontramos es la fuente con el signo negativo, por lo tanto tenemos menos J40. Y en I1 pues ya encontramos que tenemos 18 más J2. Ahora nos vamos a ir con respecto a I2. Si se fijan, I2 la tenemos aquí y está en sentido contrario de I1. ¿Qué elementos tenemos ahí? Tenemos nada más dos elementos, una resistencia y un capacitor, que sería 8 menos J2. Aquí los tenemos. Pero como van en sentido contrario de I2 con respecto a I1, se le agrega este signo negativo, de tal forma que nos quedaría menos 8 multiplicando, el signo menos multiplicando 8 menos J2 por I2. Y en I3 tenemos dos elementos, 10 más J4, igual I3 va en signo contrario a I1, por lo tanto le agregamos el signo negativo. Y ya encontramos nuestra primera ecuación de malla. Si se fijan, no fue un análisis tan complicado. Ahora nos toca analizar qué pasa en la supermalla. En la supermalla vamos a analizarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, en I2, ¿qué elementos tenemos? Aquí tenemos 5 y tenemos 8, que están con respecto a I2. 5 más 8 nos genera este 13, y menos J de I2 multiplica al I2 de tal forma que nos queda esta ecuación con un número complejo 13 menos J2 multiplicando a I2. Siguiendo esa supermalla, nos encontramos con I3, que solamente tiene dos elementos. En este caso, tenemos 10 más J4 que multiplican a I3. Si se fijan, aquí ambos fueron positivos y en el análisis anterior fueron negativos. En este caso son positivos porque pertenecen a la supermalla que estamos analizando. Pero entre esa malla tenemos unos elementos que pertenecen a I1, que ya los habíamos encontrado anteriormente, que era el 8 y el 10 nos forman un 18, y menos J2 más J4
nos genera J2. Todos esos pertenecen a I1, pero como I1 va en sentido contrario a I3 y va en sentido contrario a I2, se le pone el signo negativo. Y de esa forma estaríamos resolviendo el circuito. Ahora, habíamos dicho que esta es una supermalla. ¿Por qué es una supermalla? Porque en el punto A que se recorrió de estar aquí, se recorrió a este punto. Ese punto A nos está diciendo que, ojo, ahí tenemos una corriente que entra y 2, una corriente que entra 3 amperes y una corriente que sale de 3 amperes, perdón, y 3. Entonces quedaría expresado como corriente que sale I3 es igual a las corrientes que entran. En este caso entra I2 y entra 3 amperes. Y de esa forma tendríamos nuestra segunda ecuación de supermalla. Ahora, lo que vamos a hacer es ordenar nuestras ecuaciones para poder analizar, y vamos a ordenar las ecuaciones. En este caso, lo que haríamos sería igualarlas. Entonces, la primera ecuación tenemos 18 más J2 y 1. Y luego este sería menos 8 menos J2 y 2. Y tendríamos menos 10 más J4 y 3. Y este menos J40 lo mandamos hacia el otro lado y nos queda de tal forma que es positivo. Y con respecto a esta ecuación, si se fijan, aquí tenemos menos 18 más J2 y 1. Luego tendríamos 13 menos J2 y 2, que sería esta parte. 10 más J4 y 3, que sería esta parte. Y igual a 0. Si se fijan, aquí tenemos algo en común. Este signo negativo hace que este se convierta en menos 18, más 18 se elimina. Hace que este se convierta en menos J2, con este J2 se elimina. Yéndonos a la otra parte, aquí tenemos el signo menos, hace que este se elimine con este. Y se convierte este en menos J4, se elimine con este. Ahora, aquí tenemos este menos que multiplica al J2, se convierte J2 positivo, se elimina con este. Y nos quedaría de un lado 8 y del otro lado 13. Este 8 es negativo y este 13 es positivo. Por lo tanto, serían 5 y 2. Y del otro lado nos queda J40. Este J40, acuérdense que es el voltaje. Por lo tanto, para despejar I2, vamos a dividir J40 entre 5 y nos va a quedar J8. O 8 con ángulo de 90 grados, que sería lo mismo. Y si nos vamos a la ecuación que tenemos aquí, que dice que I3 es igual a I2 más 3, sustituimos el valor de I2 y nos quedaría como I3 es igual a 3 más J8. Y de esta forma ya tendríamos I3, que sería IN. Entonces ya tenemos la corriente de Norton, y acuérdense que la impedancia de Norton era 5 ohms. Y de esta manera estamos resolviendo nuestro circuito equivalente de Norton. Y por último nos faltaría conocer la corriente que tenemos aquí, que sería I0. Esta corriente I0 pues la vamos a conocer por un divisor de corriente, porque para acá baja una corriente y para acá baja otra corriente. Entonces veamos cómo nos queda el circuito. En este caso, este divisor de corriente pues se va a expresar de la siguiente forma, que es la corriente total, la corriente de Norton va a multiplicar a la resistencia, va a multiplicar al lazo
donde no queremos la corriente, y todo eso se va a dividir entre la suma de todas las impedancias, que sería 5 más 20 más J15. Entonces 5 más 20 tendríamos 25, y tendríamos 25 más J15. Y al hacer las operaciones y al hacer la multiplicación por 3 más J8, nos va a dar 1.465 con ángulo de 38.48 amperes. De esta forma estamos identificando que esa corriente de Norton nos ayudó a conocer I sub 0. Eso sería todo. Muchísimas gracias.